Bien, ahora vamos a pasar a explicar lo que tienen en el cuadernillo en la página 3 y 4, que habla de los elementos del Estado. Por un lado, el principal elemento, uno de los principales elementos, es el territorio. Cuando hablamos de territorio, nos referimos a toda la parte terrestre, acuática y aérea del planeta Tierra, en las cuales un Estado ejerce el poder. Por ejemplo, es el cuadrito que hicieron en la última actividad, donde muestra todas las partes que componen el territorio. En Argentina tenemos la parte aérea, la parte terrestre, que sería la parte acuática, que sería la plataforma submarina. También se considera como territorio de un estado, por ejemplo, las embajadas, la embajada de un país en otro estado, los buques de guerra de cada país, ya se encuentren en alta mar o en aguas extranjeras, y también las aeronaves militares de un estado, aunque se encuentren en un espacio aéreo extranjero. ¿Para qué sirve que entiendan esto? Por ejemplo, si uno está en un país extranjero y va hacia su embajada, a la embajada argentina, en ese país, en esa parte de la embajada, sería como territorio argentino, donde las leyes que se tendrían que aplicar serían las argentinas. Por ejemplo, ahora con el caso del coronavirus, muchos argentinos que estaban en el exterior recurrieron a la embajada argentina en dicho país para desde allí solucionar el problema que tenían, que era que los traigan de vuelta, de repatriación. Y el Estado tiene la obligación de hacerlo, ¿sí? Porque están dentro de, sería el Estado argentino afuera. Del mismo modo, si otro estado, otro país ataca un buque argentino o un avión argentino, es directamente una acción en contra del Estado argentino, ¿sí? Es como una declaración de guerra que trae muchísimos problemas internacionales. Por otro lado, tenemos el elemento de población, que es la totalidad de los seres humanos que habitan el territorio del Estado. Otro de los elementos es el gobierno, que el gobierno muchas veces se confunde con Estado. El gobierno es lo que nosotros elegimos para que manden en ese Estado. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos a través del voto. Elegimos qué tipo de gobierno o quién queremos que gobiernen el Estado, ¿sí? No es lo mismo que un Estado. El Estado siempre está, lo que cambia es el gobierno. Es la autoridad, en otras palabras, el gobierno es la autoridad gobernante de un Estado, que tiene como objeto dirigir, controlar y administrar las instituciones que se crearon del Estado. Otro elemento importante es la soberanía. Para entender lo que es la soberanía es el poder del Estado. ¿Dónde se basa el poder del Estado? En Argentina, por ejemplo, la soberanía la tiene el pueblo. Es un pueblo soberano que tiene el poder de elegir quién quiere que nos gobierne. Si hablamos de una monarquía, la soberanía está en el rey. El rey es quien gobierna, ¿sí? Es muy importante la soberanía como elemento en un Estado, porque nos va a decir qué tipo de Estado es. Otro elemento es el control de los medios de violencia, o sea, el Estado es el que se reserva el monopolio de la fuerza. Es el único que tiene el control, lo que le dicen los medios lo que se dice los medios de violencia. Por ejemplo, un ejército o la policía. Otro de los elementos es la legitimidad, que es, digamos, qué legítimo es ese Estado moderno. Y eso es de lo que le expliqué anteriormente, digamos, el Estado tiene que conquistar y ganarse el apoyo de todos los que representa, ¿sí? En la Argentina, el medio por el cual se legitima el gobierno es a través del voto. Otro de los elementos es la centralización del poder. O sea, comunidad, el Estado es el encargado de las funciones políticas y administrativas y lo hace a través de instituciones, por ejemplo, como son los ministerios, y de gente que se encarga de
llevar las actividades en esos ministerios. Entonces el Estado es el que regula a través de esas instituciones las políticas públicas, a través de su aparato burocrático, toda la parte administrativa, tiene una estructura jerárquica de agencias, se controlan otros órganos y también se constituyen secretarías, direcciones, funcionarios, empleados. Todo lo que nosotros conocemos del Estado es la forma que tiene el Estado para centralizar el poder y desde ahí, digamos, administrar, puede ser los impuestos, administrar lo que hoy hablábamos, las jubilaciones, intervenir donde tenga que intervenir. Por ejemplo, con lo del coronavirus nosotros vemos cómo el Estado trata de intervenir, sea en la economía, sea en salud, sea en educación, ¿sí? Eso es la centralización del poder. Desde un centro se trata de administrar todas las incumbencias que tiene el Estado.